En Madrid, Isabel Díaz Ayuso está aprovechando estos días de Navidad para jugar más que nunca la baza de la tradición católica. Carlota Núñez. Sí, Lidia, la presidenta madrileña dice que ser católico es ser universal. Ayuso no siempre ha cultivado este perfil, pero desde hace un tiempo lo cuida bastante. De hecho, anoche se dio junto a Feijóo un baño de masas en un macroconcierto del grupo musical cristiano Hakuna. Hakuna ha llenado la Puerta del Sol y lo ha hecho cantando villancicos tradicionales. Un abarrotado concierto que dieron ayer respaldado por la Comunidad de Madrid y por un partido popular consciente de que es el grupo favorito de sus futuros votantes y también de sus padres y madres. Toda la familia hemos unido a todos para ver a Hakuna allí en directo. Pues para mí Hakuna es un grupo que me está ayudando mucho a crecer en la fe y a compartirla con todos los jóvenes y con todas las personas que están aquí. Para mí es un sueño venir desde mi país para acá y poderle verles en vivo. ¡Nos gusta mucho Hakuna! El grupo de pop cristiano que llena estadios y agota entradas ha sido el elegido para encabezar el cartel de la programación navideña de la comunidad. La presidenta Isabel Díaz Ayuso baila en primera fila acompañada de Alberto Núñez Feijóo, líder del partido que en la Copa de Navidad de hace apenas una semana ya se abrazó al catolicismo. Si uno es católico, ¿por qué tiene que pedir perdón por ser católico? El mensaje lo repite últimamente también la presidenta de la Comunidad de Madrid, que pide dejar atrás la tibieza y celebrar la Navidad con todas las letras. Pero unas tradiciones que nos conectan con una cultura, la occidental, la de la libertad, la vida, el derecho, que nos representa a la mayoría, insisto, se tenga o no se tenga fe. Unos valores religiosos defienden en el PP que van más allá y que forman parte de toda una identidad cultural. ¿Qué te parece si investigamos un poquito el origen? ¿Te atreves? Sí, me atrevo. Pues venga, al lío. Yo con tal de pisar un charco, yo feliz, ¿no? Vamos allá. Pues venga, vamos a despedir el año haciendo amigos. Y agradeciendo además como se merece, poniendo nombre y apellidos al tipo que nos puso en bandeja estos jolgorios sagrados de los que disfrutamos. ¿No? ¿Qué fue? Habrá que reconocérselo. Lucio Domicio Aureliano se llamaba el hombre. Mira tú. ¿Sí? Lucio. Vamos a dejarlo Lucio. Pero bueno, antes de seguir, como estamos en tiempos de paz y amor, sí, los dogmáticos, los obligados a someterse al dogma, pues mira, que se pongan el podcast de Sucedió una noche, que es buenísimo, por cierto a mí me encanta, y ese no da disgustos. Y así no tienen que ver cómo me meto en el charco. Es un consejo de buena fe, de verdad, para que no sufra. Puede que alguien se haya preguntado alguna vez quién puso el nacimiento del líder de los cristianos precisamente el 25 de diciembre, porque eso no lo ponía en ningún lado. Alguien tuvo que ponerlo. Bueno, pues la fecha la puso, curiosamente, un enemigo de los cristianos para celebrar otro nacimiento. ¿No? Pero como estaba muy bien puesta esa fecha, y ya había mucha gente acostumbrada a celebrar ese día otra cosa, pues dijeron los cristianos, pues mira, nos viene estupendamente a nosotros también, mejor no meneallo. Cambiamos al protagonista, pero la fecha se queda. Y a partir de ese día hacemos pues los demás cálculos. Y además, como no hacen falta pruebas, al que nos desmienta nos lo cepillamos y punto pelota, ¿no? Así que vamos al origen. El 25 de diciembre del año 274, se celebró por primera vez el nacimiento de un Dios universal gracias al tal Lucio Domicio Aureliano, ¿no? Pero de un Dios universal de verdad, porque es para todos, ilumina a todos, el Dios Sol. Oye, el Lucio el talud, ¿quién era exactamente? A ver, un iluminado, ya que hablamos del Sol, ¿no? En realidad, un tipo muy observador y que tuvo muchísimo ojo. En realidad lo conocemos más como el emperador Aureliano. Pues sí, esto me suena. Claro, sí, fue un emperador muy importante. Estuvo poco tiempo, pero fue muy importante. Y fue de los primeros en entender que en vez de muchos dioses al retortero y mucha gente rezando al que más le apeteciera, pues tú les pones a todos a decir sus sortilegios en la misma dirección, los pones a adorar a un solo ente, con la prohibición de hacer preguntas, por supuesto, y ese complejo grupo humano quedará atrapado en una especie de catarsis colectiva y ellos solos entrarán en bucle y ya no van a salir de ahí. Y ya están atrapados, ¿no? Esta es una definición de religión a mi libre albedrío, conste, ¿no? El emperador Aureliano heredó un imperio romano absolutamente despiporrado, ¿no? Una crisis tremenda, corrupción, paro, muy mal rollo en las autonomías, ciudadanos polarizados. Y le tocó gobernar a él y gestionar una de las crisis más gordas del Imperio Romano. A mediados de aquel siglo III,
el imperio, que era prácticamente todo, hablamos del imperio romano, pero era toda Europa. Toda Europa, ¿no? sí, sí. Sí, bueno, pues el imperio empezó a dividirse. Hispania, que éramos nosotros, con la Galia, que eran Asterix y Obelix, y Britania, Boris Johnson, para entendernos, se marcaron un Brexit, todas estas tres, y se salieron del imperio. Y lo mismo hicieron por la zona de Siria, Palestina y Egipto. O sea, lo del imperio uno grande y libre se fue directamente al garete. El que se propuso hilvanar de nuevo todo aquello, al menos remendarlo, fue el emperador Aureliano. Pero claro, eso no iba a poder hacerlo solo con la política y las armas. Necesitaba implicar a los ciudadanos del imperio en un sentimiento común en torno a un dios, ¿no? Los dioses sirven, ya sabes, pues sirven para dividir y sirven para unir. Todo siempre depende de los intereses de los que se lo inventan. Pero por la época que has dicho, siglo III, ¿no? Decías, sí, se supone que por aquel entonces el imperio romano era politeísta. O sea, había decenas de dioses, ¿no? Y cienes en cada casa un dios, tropecientos templos a tropecientos dioses y diosas en cada provincia romana, en cada pueblo, en cada ciudad, que en esto la verdad es que sí estaban más atentos a la igualdad porque había cienes y cienes de dioses y cienes de diosas, había de todo. El emperador Aureliano, a la vez que quiso reunificar el imperio romano, política y territorialmente, quiso dar una unidad religiosa, una unidad moral en torno a un dios que prevaleciera sobre los demás. Un imperio, un dios, ¿no? No se trataba de acabar con los otros dioses, ojo, sino de que hubiera uno por encima de todos ellos. Y así fue como en el año 274 el emperador consagró en Roma un templo dedicado al dios Sol, al dios líder. Y como todo dios tiene que tener su fecha de celebración, el emperador Aureliano dijo, pues va a ser el 25 de diciembre. Porque en esos días se producía el solsticio de invierno en el hemisferio norte, o sea, con el día más corto y la noche más larga. A partir de ese solsticio, el sol, la luz, empieza a ganarle otra vez a la oscuridad muy poquito a poco. Eso era el nacimiento, como si el sol renaciera. Y claro, cuidado con el nombre del festorro. Se llamaba la fiesta del Natalis Solis Invictis, el nacimiento del sol invencible, sí, claro. Efectivamente. Un dios invencible, brillante, único y un nacimiento. Uy, qué chupiguay nos viene esto, pensaron unos añitos después los cristianos, que ya andaban comiendo terreno a las otras creencias. ¿Pero quién se apropió de la fiesta del sol invencible romano? ¿Tiene nombre también? Sí, también tiene, sería? El Papa Liberius. Liberius. El Papa Liberius. Pero vamos, que no dejó pasar ni un siglo, Liberius. Solo 80 años después de que Aureliano encajara el nacimiento del sol invencible el 25 de diciembre, llegó Liberius en el año 354, en una época, aquel siglo IV, que es cuando los cristianos estaban abocados. No lo recordarás cuando le dedicamos un acontecido al emperador Juliano el Apóstata hace unos meses. Estuvimos hablando de aquella época en la que se les permitió a los cristianos practicar sus ritos, pero en cuanto se quisieron dar cuenta a los demás, vamos, los cristianos estaban cortando cabezas de los que practicaban los otros ritos. O sea, les dieron la mano y se tomaron el brazo. Bueno, pues a mediados de aquel siglo IV, cuando ya andaban desatados montando templos y derribando los de los demás, hubo que empezar a tapar las festividades de los otros utilizando las mismas fechas que ya existían. Esto lo hemos oído contar muchas veces, ¿no? Y además plantando dioses que se parecieran a los que ya estaban implantados para que no hubiera un corte brusco, ¿no? Y el Papa Liberius dijo, qué bien nos viene que en Roma se celebre el nacimiento de algo invencible y todopoderoso precisamente el 25 de diciembre. Y declaró Liberius con un par que el 25, el Natalis Invictis, no era el sol, era Jesucristo. Claro. Y puesto que en esos días de diciembre Roma estaba de fiestas, pues oye, miel sobre hojuelas. Claro, Roma celebraba las Saturnales. Claro. Y entonces, es que para qué moverlo de ahí, era maravilloso, ¿no? Y como los romanos cristianos también las celebraban, porque aunque cada uno siguiera al dios que le saliera del bolo, las Saturnales eran las Saturnales y no se las saltaba nadie, porque era la fiesta, era la juerga, eran celebraciones, ¿no? ¿Para qué iba el Papa Liberius a encajar el alumbramiento en otras fechas si esa del 25 de diciembre venía que ni pintada, ¿no? Se podía situar además donde mejor viniera, porque la Biblia no da fechas. La Biblia luego te cuenta cosas y luego tú las vas colocando donde quieres. Ellos podían apañar el resto de acontecimientos a partir de ese día, aunque por eso no hay forma de cuadrar. Luego tú no coges la Biblia y no hay forma de cuadrar el presunto nacimiento con la supuesta matanza de inocentes, no te cuadra con que sea en Belén, no te cuadran los magos, ni que llegaran, ni que fueran invierno, nada encaja con nada, ¿no? Pero da igual. Lo importante es que quedó cristianizada una festividad solar. Lo más grande es que el parto además fue clavado. Vamos, ni el mejor obstetra, ni el mejor te hubiera calculado con semejante precisión el día que la madre tenía que romper aguas y parir, el 25 de diciembre. Bueno, porque esa fecha sí que cuadra
matemáticamente con la de la Encarnación. Eso sí. Pero vamos, al minuto. Vale. Porque una vez que le dieron un codazo al sol y fijaron la fecha del nacimiento, el 25 de diciembre, solo tuvieron que contar para atrás. Que la gente cuente del 25 de diciembre para atrás. 9 meses clavados. La visita del Palomo fue exactamente el 25 de marzo. El día que las encarnas, las encarnis y las encarnitas, las encarnaciones, celebran su santo, ¿no? Y también celebran las nuncis y las anunciaciones. Claro, porque es que los dos sustos fueron juntos, ¿no? El mismo 25 de marzo. Dijo el ángel, Mari, que vengo a anunciarte una noticia y no te lo vas a creer. Pero José no es el padre. Yo me tengo que ir, Mari, y ya si eso se lo explicas tú a tu marido, ¿no? Tú te las apañes. 9 meses después, justos, ni con un día de adelanto ni con uno de retraso, el parto clavado. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Buenas tardes y buena suerte.